Claro, lo veíamos. La hemofilia es una condición muy compleja producida por la falta del factor 8 y 9, que son claves para la coagulación, y se manifiesta con hemorragias. ¿Qué es? Hablemos en simple. ¿Cómo llevar también una vida relativamente normal? Para conversar de esto, para abordarlo, ya estamos junto al doctor Felipe Espinosa, jefe de la unidad de hemato-oncología infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y de la Clínica Las Condes. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Bienvenido a Vía Salud. Bueno, queremos partir conociendo esto. Primero, se hablaba ahí que es hereditario. Si nos pudiese contar ese aspecto principal de la hemofilia. Sí, bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria ligada al X, al gen X, ¿cierto? Que es uno de los genes que tenemos ambos, hombres y mujeres. Las mujeres son XX, los hombres somos XY. Y este gen viene en el gen X. Y entonces, cuando hay una falla en ese gen, justamente en el factor 8 y el factor 9, podemos nacer con hemofilia. Por lo tanto, esta es una enfermedad habitualmente heredada por línea materna, ¿ya? No por línea paterna, porque es la mujer la que entrega el X al niño. El hombre entrega el Y cuando es hombre, y entonces cuando es una mujer tenemos un doble X. Ahora bien, no todos los hemofílicos son heredados. Hay algunos pacientes que tienen la enfermedad de novo, vale decir, son como los primeros mutantes de la familia. Sin embargo, ellos van a transmitir posteriormente la hemofilia porque ya la tienen. Ya, perfecto. ¿Y en quiénes se da más? ¿Más en mujeres? No, general, no necesariamente. Es mitad y mitad. ¿Ya? Sin embargo, los que expresan más la enfermedad son los hombres. Las mujeres en general se les denomina portadoras, pero no sangran tanto. Habitualmente, cuando una mujer porta la enfermedad, lo porta como una enfermedad leve. En cambio, los hombres pueden ser leves, moderados o severos. Y eso va a depender, la severidad, de cuánto factor hemofílico tengan en su sangre. Por ejemplo, si yo prácticamente no tengo factor 8 o factor 9, voy a tener una hemofilia muy severa. ¿Y a qué edad se manifiesta y cuáles son esos síntomas que a mí me advierten que estoy frente a esa condición? Bueno, las personas nacen con hemofilia, por lo tanto pueden manifestarse desde el recién nacido. Desde recién nacido. Un parto traumático, por ejemplo, en un niño hemofílico, va a ser un parto con eventuales secuelas, grandes cefalohematomas o hemorragias cerebrales, como hace algún ratito decía, o si ese niño lo pinchan en un músculo, por ejemplo, va a ser un hematoma en la zona del pinchazo. Pero lo habitual es que en un parto normal y que no sea un parto traumático, la primera manifestación de ese niño va a ser en el momento de los primeros accidentes. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando se pone a caminar. Entonces ahí vamos a tener muchas veces la primera manifestación del sangrado. ¿Y cuál es la condición con la que vive una persona con hemofilia? ¿Cuál es su día a día, por ejemplo? A ver, depende de su severidad. El paciente leve tiene una vida relativamente normal, pero en la medida que yo tengo menos factor en mi sangre, voy a tener más complicaciones. Y eso entonces va, como decía la doctora en el reportaje, vamos a tener pacientes que puedan sangrar espontáneamente si es que yo no les doy un tratamiento. Y van a tener, frente a cualquier pequeño golpe o incluso sin ningún golpe, pueden tener lo que habitualmente vemos en los hemofílicos, un sangrado articular, que se denomina en nuestra jerga hemartrosis, o un sangrado muscular. Entonces, estos pacientes tienden a tener sangrados osteomusculares. Y por lo tanto, su vida puede ser muy compleja si es que uno no les da un tratamiento adecuado. Ahora, el tratamiento adecuado habitualmente hoy día en nuestro país es ponerse factor 2, 3, hasta 4 veces por semana de este factor antihemofílico para yo tener un nivel de factor en mi sangre lo suficientemente bueno para no sangrar en forma espontánea. Le quería preguntar por esos tratamientos. ¿Hemos avanzado actualmente? ¿El tratamiento es el mismo? ¿Ha evolucionado? Cuéntenos un poco sobre eso, que finalmente es lo que provoca que una persona pueda tener una vida, entre comillas, más normal. Voy a hacer un poquito de historia.
La hemofilia antiguamente, ¿cierto?, no tenía ningún tratamiento. Los pacientes tenían una esperanza de vida, sobre todo los pacientes severos, de no más de 30 años. La posibilidad de morir de una hemorragia era alta. Pero eso fue cambiando en la medida que en el siglo pasado empezaron las transfusiones, por ejemplo, y los pacientes con hemofilia A se ponía un hemodderivado que se llama crioprecipitado, y los hemofílicos B se ponían plasma. Esto permitía aumentar sus factores de coagulación. Sin embargo, en la medida que pasó el tiempo, empezaron a aparecer factores que son derivados de la sangre, pero es el factor mismo. Entonces a uno le ponen un factor liofilizado, factor 8, o un liofilizado, factor 9. Eso empezó a ocurrir más o menos en los años 70. Luego aparecieron los factores recombinantes, que son factores más bien producidos por una proteína en el laboratorio, y así hemos avanzado en la terapia, y hoy en día tenemos incluso terapias de vida media prolongada, anticuerpos monoclonales y también terapia génica. O sea, hemos ido avanzando, sobre todo en los últimos 20 años, de forma impresionante. ¿Qué tenemos en Chile? En Chile tenemos fundamentalmente factores de tipo plasmático, anticuerpos monoclonales, con lo cual los pacientes se pueden tratar y tener una vida bastante más normal que lo que era hace 20 y tantos años atrás. En el caso de un niño o una niña, que ya usted mismo lo explicaba, ¿no? Esto puede manifestarse cuando recién nacen, ya más grande, estoy pensando, a los 5, 6, 7 años, es necesario también tener ciertos resguardos al momento de que ellos jueguen, cuando interactúan con otros niños en el colegio, para no producir más daño. Así es. Los hemofílicos moderados y severos hay que cuidarlos mucho. Evitar que se accidenten, evitar que hagan deportes de contacto. Sin embargo, ellos lo pudieran hacer siempre y cuando se mediquen previo a la actividad deportiva. O sea, un niño que se pone su factor temprano en la mañana, ¿cierto? Porque esto tiene que usarse temprano en la mañana, y sale al colegio, lo más probable es que ese niño durante ese día no tenga ningún problema hemorrágico. Incluso puede hacer un poco de deporte. Un deporte incluso de contacto, y no le va a pasar nada, le va a pasar lo mismo que le pasaría a otro niño completamente normal. Sin embargo, este factor va disminuyendo a medida que van pasando las horas, y al día siguiente la cantidad de factores es bastante menor. Y por lo tanto, ese día tiene que tener un poquito más cuidado de no accidentarse. O sea, me imagino ocurre lo mismo con los adultos en el trabajo, por ejemplo. Un trabajo que requiera de mayor esfuerzo o donde haya mucha tensión. Puede haber una complicación también allí. Así es. ¿Ahí qué se hace en esos casos también? ¿Es lo mismo? Lo que pasa es que los niños tienden a ser más activos, más hiperactivos, ¿no? Y tienden a jugar siempre. Cuando ya a tomar más riesgo. A tomar más riesgo. Y el niño ya cuando llega a la adolescencia, sobre todo con una enfermedad que ya la conoce a esa edad, empieza a estar más tranquilo. Lo mismo pasa con un adulto. Y por lo tanto empiezan a calmarse y ya saben lo que les puede pasar si tienen algún accidente. Por lo tanto se cuidan más. El problema es el niño, que no ve el peligro. Claro. Y ahí el rol de la familia es súper importante, ¿no? Así es. En el acompañamiento, en estar pendientes, en también ayudarlos a sobrellevar como todo este proceso. En el preocuparse además de sus actos médicos. Claro. Un diente, ¿cierto?, de leche en un niño puede ser una verdadera hemorragia. El sacarse una muela, la muela del juicio, en el adolescente puede ser súper complejo. Cualquier cirugía puede ser compleja. Por lo tanto, la familia tiene que conocer estas cosas, evitar algunos medicamentos que son proclives al sangrado. Por ejemplo, la aspirina. La aspirina que tanto se usa, este tipo de pacientes, los hemofílicos, deben evitarla, los antiinflamatorios. Ellos, cuando parte este diagnóstico, uno les explica todas estas cosas, entonces ya saben que una aspirina por ningún motivo, tienen que cambiar sus hábitos de consumo de medicamentos incluso. Claro. Doctor, para ir cerrando la entrevista, ¿alguna reflexión en relación a este día que es tan importante, donde de alguna manera se visibiliza más esta enfermedad? ¿Qué nos falta todavía también como sociedad para tener más en cuenta este tipo de patologías? Yo creo que es muy importante dar a conocer una enfermedad que es muy rara, ¿cierto? En Chile tenemos alrededor de 1.800 pacientes con hemofilia,
Y por lo tanto es importante que la gente conozca esta enfermedad, cosa de que si el señor, ¿cierto?, que está trabajando y que un día no llegó porque tuvo un accidente, comprendamos que tiene una enfermedad que puede ser compleja. Lo mismo el niño que tiene que ir a clases todos los días y resulta que algo le pasó, sobre todo en el colegio. Tenemos que conocer estas cosas para llamar a la familia, llamar al centro de salud, para derivarlo prontamente si tuvo un accidente importante, un golpe en la cabeza. Estas cosas son importantes que todos las conozcamos. Sí, es un tema de conocimiento y por supuesto también de empatía, que eso es muy relevante, sobre todo en patologías que no conocemos tanto y que a veces no comprendemos. Doctor Felipe Espinosa, jefe de la Unidad de Hemato-Oncología Infantil del Hospital Clínico San Borja Arriarán y de la Clínica Las Condes. Gracias por estar con nosotros en Vía de Salud. De nada. Que esté muy bien.